Pero la hecha no ve que ese día dijo, ay, para mí no sobraron, dijo. Bien, ya estamos de vuelta. Entonces van entrando los otros. ¿Alguna pregunta? Creo que alguien se quedó a medio preguntar. Bien, continuemos. Entonces, como estamos hablando, la vía de transmisión es como el agente infeccioso llega a nosotros, ¿no? Hemos aclarado que hay dos formas como pudiesen llegar a nosotros. Una de ellas sería porque ya viven con nosotros desde el momento en que tocamos este mundo, empiezan a colonizarnos y por lo tanto viven con nosotros en nuestra piel, intestino y otras partes del cuerpo. ¿Ya? La otra ya es por transmisión, que eso sería el contagio, ¿no? Y puede hacerlo, como están viendo, por varias vías. La vía aérea, la vía oral, que eso es a través de los alimentos o el agua que nosotros podemos consumir, a través de relaciones sexuales, por contacto directo, que eso es al tocarse de persona a persona, ¿ya? Y el otro sería por inoculación, que eso es a través de objetos que pueden atravesar y dañar nuestra piel, ¿ya? Entonces, así es como llega. Pero fíjense, hasta aquí todavía no hay enfermedad. Simplemente es cómo llegó el agente infeccioso a nosotros, ¿ya? Y de ahí va a ser su proceso. Puede que no llegue a enfermarnos. Por ejemplo, puede que una salmonela, que es una bacteria que suele producir infecciones intestinales, ya haya llegado a su cuerpo, a sus manos de repente, ya por agarrar algo contaminado, entonces sus manos están contaminadas, pero si ustedes se lavan las manos, la bacteria se va y por lo tanto no enfermamos. Entonces, no siempre el hecho de que la bacteria llegue a nosotros o el agente infeccioso llegue a nosotros significa que produzca la enfermedad. ¿Ya? También puede ser que nuestro sistema inmune se defienda bastante bien y no enfermemos. Eso vamos a hacer en los siguientes pasos. Bien, el segundo paso sería la puerta de entrada. La puerta de entrada es cuando nuestra piel o las mucosas han La bacteria, perdido profe, continuidad. es un ser vivo, o cómo le Sí, podría llamar a una sí, bacteria. es un ser vivo. Ah, ya. Es un ser vivo. Solamente se quita con agua. No, o sea, hay muchas otras cosas. Ese es un ejemplo, obviamente. Si te lavas, lo vas a sacar. Y eso que no a todos tampoco, ¿no? Es una Una forma parte. de hacer que la bacteria
salga del cuerpo, pero no te garantiza que salga por completo y tampoco es la única forma. Hay muchas. Bien, entonces, ¿a qué se refiere con pérdida de continuidad? La piel y las mucosas forman una barrera que evita que los agentes infecciosos penetren dentro del cuerpo. La mucosa es como la piel, pero dentro de las cavidades. Ya, por ejemplo, en la boca, ya, en su interior tiene una mucosa. Es más, el mismo labio, si ustedes ven, cuando cambia la piel aquí de color, lo que está por fuera es piel y lo que ven aquí adentro es mucosa. O sea, la mucosa es como la piel, pero por dentro de nuestras cavidades. ¿Ya? Entonces, la piel tiene continuidad. ¿Ya? Significa que está entera, completa. Mientras esté así, nuestra piel, ya, el agente infeccioso no va a poder atacarnos porque no va a poder ingresar al cuerpo. Pero si esta mucosa o esta piel se rompe, entonces el agente infeccioso pudiese ingresar a nuestro organismo, ¿ya? Es por eso que a eso le decimos puerta de entrada, ¿ya? Entonces, es como hablar de una herida. En este caso, también la persona tendría una herida, pero el problema sería que estamos hablando no solamente de una herida que se puede ver a simple vista, sino de una herida a nivel microscópico, ¿ya? O sea, la herida va a ser incluso microscópica, de tal manera que ustedes no la van a ver. Por ejemplo, una picadura de un mosquito, ¿no? Va a dejar un orificio microscópico que ustedes no van a poder verlo, ya no van a poder mirar ya ese orificio que es microscópico, ya, pero eso sería una puerta de entrada, ya, eso es importante también que lo entiendan. Ahora, las puertas de entrada no siempre son por picaduras de mosquitos, pueden ser por muchas causas. Por ejemplo, cuando ustedes se rascan, al rascarse producen pequeñas lesiones en la piel, que eso hace que actúen eso como puerta de entrada. En otras palabras, cuando se rascan, se rompen la piel, ¿ya? Pero ustedes no lo ven, porque esto es microscópico, ¿ya? Entonces, eso sería una puerta de entrada. Durante las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿ya? También, al friccionar la mucosa del pene y la mucosa de la vagina, ya, también sufren desgarros microscópicos que no los vemos y obviamente ni los sentimos, pero están ahí y eso actuaría como puerta de entrada. Las infecciones respiratorias, por ejemplo, las famosas amigdalitis, sucede que una de las principales causantes de amigdalitis es una bacteria llamada estreptococo, ¿ya? Ahora, esta bacteria vive con nosotros ahí en la garganta. Es más, esta bacteria que estoy hablando es una de las que forma parte de la flora normal, que les estaba hablando hace ratito, ¿ya? Y que vive con nosotros, en este caso, en la superficie de la garganta y la amígdala. Pero mientras está ahí en la superficie, no va a producir ni un problema, ¿ya? ¿Qué es eso? Entonces, sucede que cuando se seca la mucosa, esa sequedad
va a generar la puerta de entrada. ¿Ya? Bien, para entenderlo eso, han de ustedes escuchar bastante que les dicen que no tomen agua fría o cosas frías, porque eso les va a producir que se enfermen, que se resfríen, etcétera, ¿no? Perdón, profe. ¿Cuál es la bacteria que vive en las amígdalas? Que hace rato mencionó. Estreptococo. Es, Ya no ¿dónde te eso? preocupes, porque lo vamos a ver eso en un tema aparte. Ahorita es simplemente un ejemplo. ¿Ya? El estreptococo lo vamos a ver de forma específica, porque es uno de los que más enfermedades nos causa. ¿Ya? Ya. Bien. Ahora otra cosa sobre el mosquito, la picada del mosquito, ¿por qué es cuando pica deja algo rojo, un punto rojo? Bueno, un punto rojo es porque sangró un poco. ¿Ya? Ten en cuenta que el mosquito y otros insectos chupadores de sangre, porque no solamente con el mosquito, para evitar que la sangre se coagule, en su saliva suelen poner a un tipo de anticoagulante. Entonces, cuando ellos se van, puede que sangre un poquitito todavía, ¿no? Y eso sería esa marca rojita que vos ves, ¿ya? Es por eso. Pero no estás viendo el orificio, estás viendo la sangrecita que ha escapado por ese orificio microscópico, ¿ya? Bien. Entonces, cuando estaba dando el ejemplo, sucede que la gente suele creer que cuando hace frío, el frío es lo que nos va a provocar que nos enfermemos de amigdalitis. ¿Ya? En sí no es eso. Sucede que la mucosa de la garganta, la que cubre la amígdala, es una mucosa que es muy sensible a la humedad. Entonces, debe mantenerse húmeda constantemente. Normalmente, cuando nosotros respiramos por la nariz y eso hace que el aire que vamos respirando se vaya humedeciendo, ya que la nariz tiene un mecanismo en el cual el aire ahí adentro va girando e ingresa a unos espacios huecos que tenemos en los huesos, llamados senos paranasales, donde el aire ya está humedecido. Entonces el aire que respiramos por la nariz se mezcla con este aire húmedo y es decir, pasaría a la garganta y a los pulmones, ¿no? Pero ahí pueden haber circunstancias que hagan que esto no funcione, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes alguna vez se han debido levantar con dolor de garganta. Se preguntarán por qué. Es porque durmieron con la boca abierta. Sucede, Roncaron. sí, sucede que cuando respiramos con la boca, el aire de afuera, que es más seco que adentro, entra directamente a la garganta. ¿Ya? Al no pasar por la nariz, no se ha humedecido. Y por lo tanto, ingresa directo a la garganta, secándola. O sea, empieza a secar la mucosa de la garganta, de la amígdala, de esa zona. ¿Ya? Eso hace que su sequedad se parta. Al igual como una vez sus labios se les ha partido en los días fríos, ¿no? Es porque cuando hace frío, el aire se torna más seco, ¿no? Entonces, como Pone está noticia, más hijo. seco el aire, Busca otro entonces, canal, hay otra noticia ahí. entonces como está más seco el aire, ingresa y seca con facilidad las mucosas. Por eso los relacionamos con el frío. Pero no es el frío, es que cuando hace frío, el aire es más seco. Y cuando nosotros respiramos este aire, principalmente se respiran por la boca, eso va a secar fácilmente la mucosa que está en la amígdala o la mucosa de la faringe, que es la garganta, va a hacer que se parta a nivel microscópico, como sus labios, como les decía,
Y entonces, eso hace que haya una puerta de entrada. Como la bacteria vive ahí encima, al ver esta puerta de entrada, aprovecha, ingresa y nos produce la enfermedad. ¿Bien? Entonces están viendo, la bacteria ya vive con nosotros y no nos va a causar ninguna enfermedad hasta que haya la puerta de entrada. Y en el caso de la garganta, sería por aire seco. A veces se suele preguntar bastante, las madres de familia principalmente, ¿por qué un niño enferma todo el tiempo de amigdalitis o faringitis? Y la respuesta a eso se les acabo de dar. Es porque está respirando con la boca. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el niño respira por la boca? Puede ser por dos motivos. Uno, por aprendizaje. Sucede que cuando nacemos no sabemos respirar y aprendemos a respirar en las primeras horas y días. A veces, cuando nace el niño, no se le saca bien todo el líquido que queda en su nariz y este líquido se va secando ahí adentro, haciendo que su naricita se tape. Entonces el niño empieza a aspirar con la boca. ¿Ya? Eso va a hacer que él aprenda a usar más su boca para respirar que su nariz, principalmente cuando duerme. Y eso es lo que facilita que ese niño todo el tiempo esté con faringitis o amigdalitis. Ese tipo de problema se suele resolver simplemente enseñándole al niño a respirar y para eso los padres todas las noches tienen que levantarse a cerrarle la boca hasta que aprenda. Otro caso sería cuando la vía respiratoria alta está obstruida, ¿no? La nariz por algún motivo. Eso suele pasar en algunos niños que nacen a veces con las fosas nasales más pequeñitas o tienen ahí un pólipo o las adenoides están muy grandes y eso no deja que el aire pase de forma adecuada por ahí y también hace que el niño respire con la boca. Entonces están aprendiendo ya que para que el agente infeccioso nos ataque necesita tener una puerta de entrada. No se olviden, sin puertas de entrada no nos haría ningún daño. ¿Ya? Bien, está bien, Mariana. Nos vemos mañana. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta la puerta de entrada? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, una vez que el agente infeccioso ha entrado en nuestro cuerpo, ya, lo que va a hacer es encontrar una gran cantidad de alimentos, ya que hay que tener en cuenta que nuestras células están rodeadas de un líquido que le llamamos líquido intracelular, ¿ya? Y este líquido, pero líquido extracelular, este líquido es rico en un montón de compuestos que son útiles para las células. Además de agua, van a tener glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, etcétera, que son útiles para nuestras células. ¿Ya? Pero los agentes infecciosos también se alimentan de lo mismo. Por lo tanto, cuando un agente infeccioso consigue atravesar la puerta de entrada hacia nuestros tejidos, se encuentra con un lugar lleno de nutrientes útiles también para él. Mejor que lo que tenía afuera. Entonces, lo que va a hacer es empezar a alimentarse rápidamente y esto va a generar que empiece a tener capacidad de reproducirse y entonces empieza a reproducirse haciendo que su número empiece a aumentar. Significa si entraron dos, luego serán 4, luego serán 8, luego 16, 32 y así sucesivamente hasta alcanzar grandes números. Entonces, ellos se ven favorecidos por el hecho de que tenemos harto alimento y ellos empiezan a reproducir. A eso es lo que se refiere con crecimiento, ¿ya? Ese aumento de número. Pero
este aumento de número de agentes infecciosos que están ahí dentro todavía no ha sido detectado por nuestro sistema de defensa. Y este lugar donde están reproduciendo en grandes cantidades es lo que le llamamos foco primario. ¿Ya? Entonces, un foco primario es el punto por donde entró, pero empezó a reproducirse dentro de los tejidos ya. En ese lugar es lo que se le conoce como foco primario o foco inicial, que será el punto donde empezará el proceso infeccioso. De ahí su nombre de foco, ¿no? Es el lugar que da a los agentes infecciosos este lugar, un lugar para poder sobrevivir, aumentarse el número, y a partir de este punto empezarán a invadir al resto del organismo, ¿ya? Es lo que le llamamos foco primario. La mayoría de las veces suele estar en la piel o cerca de la piel o en las mucosas. Bien, una vez que la gente ha empezado a reproducirse y aumentar el número, esto va a hacer que nuestro sistema inmune lo detecte y empiece el proceso de defensa. Es lo que le llamamos respuesta inmune. ¿Ya? Sucede que hay una célula que es el macrófago. Aquí se los estoy resaltando. ¿Ya? El macrófago es una célula que, podemos decir, es la patrullera de todo el cuerpo. ¿Ya? El macrófago es una célula que va a vivir patrullando por todo nuestro cuerpo. Donde ustedes vayan en el cuerpo, hay macrófagos. ¿Ya? En todo lado. A unos lugares les dan nombres especiales, pero igual son macrófagos. Entonces, los macrófagos van a ser células que su función es patrullar el cuerpo. Ahora, su nombre macro es porque son más grandes que nuestras células normales. Y fago, que significa comer, se refiere al hecho de que esta célula, cuando detecta un agente infeccioso, se la come para destruirla. El nombre de macrófago. Entonces, los macrófagos, no se olviden, son los que están patrullando por todo el cuerpo. Ahora, cuando un agente infeccioso entra al cuerpo, este agente infeccioso está empezando a aumentar de número, pero el macrófago de repente todavía no había pasado por ese punto. Entonces, este macrófago que están patrullando, no se olviden, en un momento pasará por este punto y detectará la infección que está ocurriendo. Ahora, dependiendo de cómo pilla esta infección, podrá de repente él solo detener todo el proceso o necesitar más. ¿Ya? Entonces, el macrófago, cuando detecta un foco, lo que va a empezar a hacer es comerse a todos los agentes infecciosos que pilló ahí. Y la clave es el número. Un macrófago puede destruir a 100 agentes infecciosos, él solito. Por lo tanto, si llegó a ese lugar y pilló, pongámosle, 40, 50 bacterias, él solito acaba con esas 40 o 50 bacterias y se acabó todo el proceso. Y eso, que les acabo de decir, ocurre casi todo el tiempo en su cuerpo y ustedes ni se enteran. ¿Ya? Cada vez que ustedes se rascan, cada vez que un mosquito les pica, ¿ya? Entonces van a haber puertas de entrada, por ahí han entrado los agentes infecciosos, pero sus macrófagos que están en buenas condiciones los han capturado, los han destruido cuando todavía no alcanzaron un número importante, ni nos enteramos de lo que pasó, ¿no? Pero si sobrepasan el número, podemos leer este caso que es 100, entonces un solo macrófago no podrá. Ese macrófago, pongámosle que pilla en el lugar 200, se va a comer 100. Pero cuando alcanza este punto, sucede que las sustancias químicas que usa para matar a los agentes infecciosos, ya también lo pueden matar a él. Entonces, cuando alcanzó una cantidad de 100 agentes, ha producido
tantas sustancias químicas que también se mata a sí mismo. ¿Ya? Ahora, esta muerte de este macrófago es importante, ya que al morir él va a liberar sustancias químicas que estaban en su interior, que servirán de señales químicas para iniciar todo el mecanismo de defensa. Estas sustancias químicas que liberará el macrófago hacia los líquidos y hacia la sangre de alrededor, iniciará un proceso que le llamamos proceso inflamatorio. Entonces, los macrófagos, como les decía, cuando alcanzan este punto y mueren, liberan las sustancias químicas llamadas mediadores químicos de la inflamación. Estos mediadores químicos van a hacer dos cosas. Uno, hacer quimiotaxis, y dos, iniciar la inflamación. ¿Ya? Hablaremos primero de la quimiotaxis. La quimiotaxis es un fenómeno biológico en el cual las células se sienten atraídas hacia un lugar donde hay mayor concentración de alguna sustancia química, de nombre quimiotaxis. En nuestro cuerpo, los macrófagos que están alrededor se van a sentir atraídos hacia estas sustancias químicas que liberó el primer macrófago cuando murió. Entonces, al morir, libera estas sustancias y todos los macrófagos que estaban alrededor van a empezar a moverse hacia este punto, a este foco primario, para hacer también lo mismo. Entonces, conforme vayan llegando, van a ir también comiéndose a los agentes infecciosos para destruirlos, pero también pasará lo mismo, que si alcanzan el número, ¿no? También se autodestruyen, liberando más sustancias químicas, atrayendo más macrófagos y otras células de defensa. No solamente el macrófago, ¿ya? Sino otras células de defensa, como los que menciona ahí, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, etcétera, que también van a empezar a llegar al lugar atraídos por esas sustancias químicas que liberó nuestro macrófago cuando murió. ¿Ya? Entonces, estas sustancias químicas actúan primero como una alarma para atraer a más células de defensa a este punto. ¿Ya? Y la siguiente función sería ¿ya? La de iniciar la inflamación. ¿Ya? La inflamación, entonces, están viendo, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. A ver, dice el profe Eucalipto, ahora eso es vapor desinfectante. No, no es un desinfectante, es un antiséptico. Hay que diferenciar un concepto. Un desinfectante no pudiese ingresar al cuerpo, ya que los desinfectantes pueden causar daño. Por ejemplo, la lavandina es un desinfectante. Si te lo metes adentro, te va a quemar. En cambio, un antiséptico puede ingresar a nuestros tejidos, nos causaría daño, no nos causaría daño y destruiría a los agentes infecciosos. Entonces, el eucalipto tiene una sustancia llamada eucaliptol y otra que es el ácido salicilo mentol, eso, o mentol salicilado, es un ácido, ¿ya? Que tiene propiedades antisépticas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros respiramos vapores de eucalipto, esa sustancia tiene sus propiedades antisépticas y reduce la carga microbiológica que pudiésemos tener en la vía respiratoria. También tiene la capacidad de producir expectoración, o sea, estimula a que produzcamos más flema, y la flema, como es un mecanismo de defensa, como vamos a ver más adelante, entonces también ayuda a defendernos del proceso que estuviese atacando. Entonces, vapor de eucalipto sirve de esa manera, ¿ya? También pasaría lo mismo con la manzanilla, por si acaso, ¿ya? Bien. Entonces, la inflamación. Ya, sería un proceso de defensa en el cual
van a ocurrir tres cosas que son las que están viendo ahí en la pizarra. Primero, vasodilatación. ¿Ya? Bueno, esto se llama proceso vasoactivo. Ahorita vamos a hablar de eso. Vasodilatación y vasoconstricción aumenta la permeabilidad vascular y estimula las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Eso harían estas sustancias químicas, ¿ya? Actuar sobre los vasos sanguíneos, aumentar la permeabilidad, estimular las terminaciones nerviosas. Bueno, vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Ya? El efecto vasoactivo tiene que ver con el hecho de que hace que las arterias y las venas que están llegando a la zona donde está ocurriendo este proceso se abran. Eso es lo que dice ahí vasodilatación. Se van a abrir. ¿Para qué? Para que llegue más sangre a esta zona. Y los vasos sanguíneos que salen de ese lugar van a tener vasoconstricción. Significa que se van a cerrar. ¿Para qué? Para que así esa mayor cantidad de sangre que llegó a esta zona se mueva más lento. Porque si tenemos un tubo más ancho y uno más delgadito, entonces llega más líquido, pero tarda en salir. En este caso, en la zona que está produciendo el proceso, va a llegar más sangre porque hay vasodilatación, pero va a tardar más en salir porque hay vasoconstricción en la salida. Este mecanismo es muy valioso, ya que eso hace que lleguen más células de defensa a esta zona. Principalmente una célula llamada neutrófilo, que es una célula que hace el trabajo del macrófago, pero con menor capacidad. Un neutrófilo también se puede comer a los agentes infecciosos, pero solamente puede 10. El macrófago, ¿se acuerdan? Se había dicho que come 100. Este solamente puede con 10. ¿Ya? Eso significa que más rápidamente se muere. Pero tenemos la ventaja, en cuanto a los neutrófilos, uno, que como son pequeños, se mueven más rápido. Y segundo, que al ser también pequeños, nuestro cuerpo puede fabricarlo en grandes cantidades. Entonces podemos tener gran cantidad de neutrófilos que pueden llegar a esa zona. ¿Ya? Entonces, favorece desde ese punto de vista el hecho de que llegue más sangre a la zona. ¿Ya? Favorece ese proceso de defensa. La permeabilidad vascular tiene que ver con la capacidad del vaso sanguíneo de retener líquido. Sucede que nuestras arterias y venas son tubos, pero no son perfectamente impermeables. Como están formados por células, que son células que están lado a lado, entre ellas hay espacios por donde pudiese pasar el agua. Entonces, normalmente de las arterias venas se escapa una pequeña cantidad de agua que luego retorna a la sangre a través del sistema linfático. ¿Ya? Pero cuando hay este proceso de vasodilatación y vasoconstricción, eso hace que en esta zona haya más facilidad para que el agua se salga. Entonces el agua de esa sangre, que no se olviden que viene también con presión, se va saliendo alrededor de estos vasos en este tejido que está siendo inflamado. Ya, eso va a hacer que esta zona se empiece a hinchar. A ese fenómeno nosotros le llamamos edema, que sería entonces la salida de los líquidos de la sangre hacia el tejido. Ahora, esto también ayuda en la defensa, ya que las células, podemos decir, están apegaditas. Eso hace que los macrófagos, los neutrófilos, les cueste moverse porque tienen que apretujarse entre una célula y otra. Entonces, al haber más líquido en ese lugar, las células que están juntas se van a empezar a separar porque hay más líquido entre ellas y eso le da más facilidad de movimiento a nuestro sistema de defensa para poder capturar a los agentes que están en esa zona. Y el último tiene que ver con el dolor. Estimula las terminaciones nerviosas que usamos para percibir el dolor. ¿Ya? Eso nos indicaría
ya que tenemos una parte del cuerpo que está siendo dañada. ¿Ya? Entonces, esas son las tres cosas que pasan en una inflamación. Ahora, eso mismo produce la sintomatología propia de la inflamación. Eso está acá en este cuadrito de acá, ¿ya? Que se conoce como tetrada de Celsius. La tetrada de Celsius son 4 síntomas que tienen que ver con la inflamación. Los 2 primeros que les he puesto acá tienen que ver con la vasodilatación y vasoconstricción, ya que si llega más sangre al lugar, también llega más calor, ya que la sangre es la que mueve la temperatura en el cuerpo. Entonces, si hay más sangre en esa zona se va a empezar a calentar. Como llega más sangre, se va a poner roja. Y todos ustedes de repente han tenido una herida infectada o un puchichi, que saben muy bien que ese lugar se va a poner rojo y caliente, ya saben, porque llega más sangre. El segundo, cuando hay aumento de la permeabilidad, hace que se hagan más líquidos, lo que les decía rato, que la zona se hinche, a lo que le llamamos edema. Y también la han visto en una herida infectada o en un puchichi, que esa zona se hincha. Y luego, como afecta las terminaciones nerviosas, produce dolor. Entonces, estos 4 son síntomas de inflamación. La zona va a estar más caliente, va a estar roja, hinchada y con dolor. Y eso le llamamos tetrada de Celsius. Va a ocurrir en cualquier parte del cuerpo donde hay inflamación. Ya incluso dentro, en riñón, hígado, corazón, donde esté el proceso. Simplemente que cuando esté un órgano interno, no vamos a ver pues, el color y el calor, porque está interno. Pero sí pasa, sí pasa. Sin embargo, cuando está más cerca de la superficie, cerca de la piel, vamos a percibir toda esa sintomatología. Bueno, y como las células de la zona se empiezan a dañar, entonces dejan de funcionar y eso le aumenta un último, que es la incapacidad funcional, y con este, más estos 4, le llamamos la pentada de Virchow, ¿ya? Que son los 5 síntomas de inflamación. Bueno, entonces ahí vamos a quedar por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sobre los vasodilatación al ingresar al área se refiere de las venas, las arterias. Sí, las 2. Muy bien. En la zona donde esté inflamándose, ponle por acá, las que llegan se van a abrir y las que salen se cierran. De tal manera que llega más sangre, pero tarda en salir. Es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Qué significa el permeabilidad vascular? Se refiere al agua de la sangre. Ya las arterias y venas no pueden retener completamente al agua de la sangre. Esta agua se sale todo el tiempo, ¿ya? Pero normalmente vuelve por el sistema linfático. En este caso, aumenta la permeabilidad. Eso significa que escapa más agua. Eso hace que tarde en recuperarse y esa zona, por lo tanto, se hincha. Bueno, hasta llegar a la incapacidad funcional. Eso es por el dolor, porque las uñas están dañadas. Bueno, entonces la pizarra se las voy a pasar porque en 30 segundos se acaba la sesión. Se las paso al grupo de Classroom para que puedan ir mirando lo que hemos visto hoy. ¿Ya? Y ya mañana, al ingresar de nuevo, hacemos un pequeño repasito. ¿Ya? Y si hay alguna pregunta, pueden seguir haciéndomela por el Classroom o mañana al ingresar. ¿Ya? Nos vemos mañana. Entonces, se cuidan.